Hola descifradores. Hoy aprenderemos uno de los aspectos más fundamentales de Power BI, la obtención de datos. Si trabajas en una empresa donde los datos residen en diferentes fuentes como SQL Server, Excel o incluso bases de datos no SQL, este video es para ti. Vamos a explorar cómo conectar Power BI a esos orígenes de datos. Además, hablaremos de cómo corregir problemas comunes de rendimiento y errores de importación. Así que agarra tu taza de té y acompáñame a este nuevo análisis. Soy Claudia Herrera y te doy la bienvenida a este espacio donde los números cuentan historias. Antes de crear esos informes impresionantes, lo primero que debes hacer es extraer los datos desde diferentes orígenes. Ten presente que no es lo mismo interactuar con SQL Server que con Excel. Después de obtener esos datos, usaremos Power Query para limpiarlos y organizarlos, lo que nos permitirá generar reportes poderosos en Power BI. Y por último, publicaremos el modelo semántico y los informes en el servicio Power BI. De este modo, otras personas podrán usar el modelo semántico y generar sus propios informes o también usar los informes que ya están creados. Primero, hablemos de archivos. Muchas organizaciones almacenan datos en archivos planos como CSV o Excel. El primer paso es determinar la ubicación del archivo que deseas exportar y almacenar. Y cuando hablamos de ubicación nos referimos al almacenamiento de archivos locales o al almacenamiento de archivos en nube como SharePoint, OneDrive, entre otros. Comencemos con la importación de archivos locales. Cuando importas datos desde un archivo local, estos no se mueven a Power BI ni permanecen vinculados. En su lugar, Power BI crea un modelo semántico donde carga los datos del archivo de Excel. Es importante destacar que cualquier cambio realizado en el archivo de Excel no se reflejará automáticamente en Power BI. Esta opción es ideal si tus datos no cambian con frecuencia. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Power BI Desktop. Vamos a dar clic en Informe en blanco para iniciar un nuevo informe. Y en la pestaña de inicio, en la opción de obtener datos, vamos a dar clic en Libro de Excel. Para este ejemplo, vamos a cargar el archivo de Excel que tiene la información de los empleados. Este archivo está almacenado en el disco C del computador en la carpeta de archivos locales y damos clic en Abrir. Una vez que el archivo se haya conectado a Power BI, se abrirá la ventana navegador. En esta ventana se muestran los datos que están disponibles en el origen de datos. Para este ejemplo, en el archivo de Excel. Puedes seleccionar una tabla para obtener una vista previa de su contenido con el fin de asegurarte que estás cargando los datos correctos en el modelo de Power BI. Puedes activar la casilla de las tablas que quieres incluir en Power BI y con esta selección activas los botones Cargar y Transformar. Es posible que en algunos casos la ubicación de almacenamiento de un archivo cambie y para mantener los informes actualizados debemos actualizar las rutas de conexión de los archivos en Power BI. Power Query nos proporciona muchas formas de llevar a cabo esta tarea para que puedas realizar este tipo de cambio cuando sea necesario. Una de estas formas es configurar el origen de datos. Para esto, vamos a dar clic en la opción Transformar datos, seleccionamos la opción Configuración de origen de datos, seleccionamos el archivo el cual le queremos cambiar el origen, damos clic en el botón de Cambiar origen y podemos escribir el origen nuevo o examinar. En este caso, vamos a cambiar la ruta para archivos locales nuevo y seleccionamos nuevamente el archivo que queremos cargar. Damos clic en aceptar y damos clic en cerrar. Si vas a cambiar una ruta de acceso de archivo, asegúrate siempre de volver a conectar el archivo con la misma estructura de datos. Cualquier cambio estructural dentro de un archivo, como eliminar columnas o cambiarles el nombre, interrumpirá el modelo de datos. Otra opción para cambiar el origen de datos es cuando estás desde el editor de Power Query. Dando clic en Configuración de origen de datos, puedes nuevamente seguir los pasos anteriores o dando clic en el editor avanzado, también puedes modificar la nueva ruta que deseas. Si tu organización usa una base de datos relacional,
Power BI también puede conectarse directamente a esta base en lugar de usar archivos planos exportados. Para eso vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a ir al botón Obtener datos y en este caso nos vamos a conectar a una base de datos SQL Server. Recuerda que junto al botón de Obtener datos también tienes diferentes iconos de acceso rápido. Vamos a dar clic en SQL Server. El siguiente paso es digitar el nombre del servidor y la base de datos. Las dos opciones de modo de conectividad de datos son importar, que es la opción recomendada y seleccionada de forma predeterminada, y la segunda es Direct Query. En general, seleccionará importar datos. También hay otras opciones avanzadas disponibles en las bases de datos SQL, pero esas vamos a verlas más adelante. Una vez que has agregado el nombre del servidor y la base de datos, tendrás que iniciar sesión con un nombre de usuario y contraseña. Tienes tres opciones de inicio de sesión: Windows, base de datos y cuentas de Microsoft. Una vez que la base de datos se ha conectado a Power BI, en la ventana navegador se muestran los datos que están disponibles en el origen de datos. Para este ejemplo, los datos que están en la base de datos SQL. Puedes seleccionar una tabla para obtener una vista previa de su contenido y asegurarse de que estás cargando los datos correctos en el modelo de Power BI. Activas la casilla de las tablas que quieres incluir y seleccionas la opción Cargar o transformar datos. Para llevar a cabo sus operaciones cotidianas, las organizaciones suelen utilizar diversas aplicaciones de software como SharePoint, OneDrive, Dynamics 365, Google Analytics, entre otras. Estas aplicaciones generan sus propios datos y Power BI se puede conectar a estas distintas aplicaciones para generar informes más significativos. Vamos a ver cómo nos podemos conectar a estos servicios en línea y obtener los datos que necesitamos para nuestros análisis. Para conectarnos a los datos de una aplicación en línea, comenzamos de la misma forma que hacemos al conectarnos a otros orígenes de datos. En Power BI Desktop seleccionamos la opción Obtener datos, después Más y después seleccionamos Servicios en línea. Para este ejemplo vamos a usar SharePoint y le decimos Conectar. Una vez seleccionada la opción de conectar, debemos ingresar la URL del sitio de SharePoint. Esta es la misma URL que usamos para iniciar sesión en SharePoint a través de un navegador web. Simplemente copiamos y pegamos la dirección en la ventana de conexión de Power BI. No es necesario incluir la ruta completa del archivo, solo la URL del sitio es suficiente y es posible que necesites eliminar la última parte de la URL como les estoy mostrando en la pantalla antes de proceder. Y damos clic en aceptar. Una vez que Power BI haya establecido la conexión con SharePoint, aparecerá la ventana del navegador, similar a cuando nos conectamos a otros orígenes de datos. Aquí podemos ver todas las tablas y entidades disponibles en el sitio SharePoint. Seleccionaremos la lista que queremos cargar en Power BI Desktop. Ahora hagamos una revisión en los modos de almacenamiento. La forma más común de utilizar datos en Power BI es importándolos en un modelo semántico dentro del archivo. Este proceso facilita la interacción directa con los archivos y es una solución práctica para muchos casos. Sin embargo, este enfoque no siempre es el adecuado para todas las organizaciones, especialmente cuando se trata de cumplir con estrictos requisitos de seguridad. Supongamos que trabajas en la creación de informes de Power BI para el departamento de marketing y por motivos de seguridad no se permite que guardes copias locales de los datos. Aquí es donde entran en juego las diferentes opciones de almacenamiento en Power BI. Veámoslas en detalle. El primer modo de almacenamiento es el modo importar. Este es el modo predeterminado y permite crear una copia local de los datos en Power BI. Una de las grandes ventajas de este modo es que te permite utilizar todas las características del servicio, como las preguntas y respuestas y las conclusiones rápidas. Además, puedes programar actualizaciones de datos para asegurarte que siempre estén al día. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, no siempre es la mejor opción si estás lidiando con restricciones de seguridad. La segunda opción es Direct Query.
Este modo es ideal si no deseas que se guarden copias locales en Power BI. Con Direct Query, Power BI consulta directamente las tablas necesarias en el origen de datos, lo que garantiza que siempre estés viendo la información más actualizada. Este modo es particularmente útil cuando trabajas con grandes modelos semánticos o cuando tienes que cumplir con estrictos requisitos de seguridad. Finalmente tenemos el modo dual. Este modo te permite combinar lo mejor de ambos mundos. El modo dual te permite identificar los datos que se deben importar directamente y los datos que se deben consultar. El uso del modo dual permite a Power BI elegir la forma más eficaz para recuperar los datos. En ocasiones, al trabajar con informes en Power BI, podemos notar que algunos visuales o filtros tardan más en procesarse que otros. Esto puede deberse a problemas de rendimiento relacionados con la fuente de datos o con cómo se han configurado los informes. Imagina un escenario típico. Estás creando informes para el equipo de marketing de tu organización y has conectado una base de datos SQL usando Direct Query. Sin embargo, notas que algunas tablas y filtros tardan más en procesarse. Aquí es donde entra en juego la optimización. El rendimiento de Power Query es clave para la velocidad de tus informes. Una buena práctica es siempre optimizar el origen de datos. Por ejemplo, si estás utilizando SQL Server, deberías considerar la creación de índices o la optimización de planes de ejecución. Power Query se beneficia de un buen rendimiento en el origen de datos gracias a una técnica llamada plegado de consultas. ¿Pero qué significa esto? Básicamente, el plegado de consultas es el proceso por el que las transformaciones y modificaciones realizadas en el editor de Power Query se exigen de forma simultánea como consultas nativas, mientras se realizan transformaciones de manera activa. La razón para implementar este proceso consiste en asegurarse de que estas transformaciones pueden tener lugar en el servidor de origen de datos y los recursos informáticos de Power BI no se sobrecargan. Por ejemplo, imagina que has cambiado el nombre de algunas columnas de los datos o que has combinado otras, como combinar la columna ciudad con la columna estado. Mientras tanto, la característica de plegado de consultas lleva un seguimiento de estos cambios en las consultas nativas. Después, al cargar los datos, las transformaciones se producen de manera independiente en el origen inicial, con lo que se garantiza la optimización del rendimiento en Power BI. Otra herramienta muy útil en Power Query es el diagnóstico de consultas. Con ella puedes analizar qué pasos en tus transformaciones están tomando más tiempo y detectar posibles cuellos de botella en el rendimiento. Para usar esta herramienta tienes que estar en las opciones de Power Query, buscas la sección de herramientas y le das iniciar los diagnósticos mientras trabajas. Al finalizar, no olvides detenerlos. Esto permitirá cuánto tiempo toma cada paso y te dará una idea clara de dónde puedes mejorar. Existen otras maneras de optimizar el rendimiento de las consultas en Power BI. Por ejemplo, puedes procesar tantos datos como sea posible en el origen de datos inicial, ya que Power Query y el editor de Power Query sí te permiten procesar datos, pero la potencia de procesamiento para completar estas tareas puede reducir el rendimiento en otras áreas del informe. Otro consejo que te puedo dar es que uses consultas SQL nativas. Por ejemplo, cuando uses Direct Query para las bases de datos SQL, asegúrate de no extraer datos de procedimientos almacenados. Y por último, separa la fecha y la hora si están enlazadas. Si alguna de las tablas que estás usando tiene una columna donde combinas fecha y hora, asegúrate de separarlas en columnas distintas antes de importarlas en Power BI. Al importar datos en Power BI, pueden surgir errores por diversas razones. Power BI es compatible con una gran variedad de orígenes de datos y cada uno de ellos puede presentar desafíos únicos. A veces los errores provienen de la red, del sistema operativo o incluso de los propios datos que nos siguen un esquema específico. Veamos los errores más comunes que puedes encontrar al importar datos en Power BI y lo más importante, cómo solucionarlos. El primer error que discutiremos es el tiempo de espera agotado para la consulta.
Este error es bastante común en sistemas de origen relacional, donde múltiples usuarios acceden simultáneamente a los mismos datos. Para evitar que un usuario acapare todos los recursos, los administradores suelen establecer un tiempo de espera en las consultas. Por ejemplo, si estás extrayendo datos de una instancia de SQL Server y recibes este error, significa que estás solicitando más datos de los permitidos por las directivas de tu organización. Para solucionarlo, puedes intentar extraer menos columnas o filas o simplificar tu consulta SQL. Si necesitas trabajar con grandes volúmenes de datos, considera dividir tu consulta en fragmentos más pequeños y después combinarlos en Power Query. Otro error frecuente ocurre al importar datos desde Excel y recibir el mensaje "no se ha encontrado datos en formato de tabla". Este error indica que Power BI no puede encontrar datos estructurados en una tabla dentro de tu archivo Excel. La solución es sencilla. Abre tu archivo Excel, resalta los datos que deseas importar y presiona Control T para convertirlos en una tabla. Asegúrate de que la primera fila contiene los encabezados de las columnas. Luego intenta importar los datos nuevamente en Power BI. A veces, al importar datos desde un archivo, puedes encontrarte con el error "no se ha podido encontrar ningún archivo". Esto suele ocurrir cuando la ubicación del archivo ha cambiado o los permisos se han modificado. Para resolverlo, abre Power Query en Power BI, selecciona la consulta que está generando el error y ajusta la ubicación del archivo en la configuración de la consulta. Simplemente haz clic en el icono de engranaje junto a origen y actualiza la ruta del archivo. Es hora de nuestro momento tip. Cuando trabajes con archivos de Excel en Power BI, una práctica recomendada es siempre dar formato a tus datos como una tabla antes de importarlos. Esto no solo facilita la conexión, sino también asegura que Power BI interprete correctamente las columnas y las filas, minimizando errores y asegurando que tu análisis sea más fluido. Un pequeño paso en Excel puede ahorrarte muchos dolores de cabeza en Power BI. Recuerda que con la tecla Control y T conviertes a formato tabla tus datos. En resumen, hoy exploramos el proceso de extracción de datos en Power BI desde múltiples orígenes. Hablamos de cómo conectar datos desde archivos simples como Excel hasta bases de datos complejas. También hablamos sobre cómo seleccionar el modo de almacenamiento y finalmente cubrimos la solución de problemas de rendimiento y errores en la importación de datos. Recuerda que aunque pueden parecer al principio un poco intimidantes, Power BI ofrece herramientas poderosas para identificar y resolver estos problemas de manera efectiva. Esto es todo por hoy. No olvides darle me gusta al video y suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo video donde haremos un ejercicio práctico de todo lo que hemos aprendido, siempre acompañados de una nueva taza de té.